Según estimaciones del Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, aproximadamente un 80% de las empresas en nuestro país son empresas familiares. Por empresas familiares se entiende aquellas que se encuentran gestionadas por familias, cuyo sustento económico proviene principalmente del desarrollo de dicha actividad. El estudio Retratos de Familia en Uruguay, una mirada al mundo de las empresas familiares, sus expectativas y desafíos de futuro, confeccionado entre 2020 y 2021 y presentado en 2022, concluye que este tipo de emprendimientos tienen un rol protagónico en la dinámica de negocios de Uruguay y sus miembros una alta dependencia financiera de la empresa. Las entidades encuestadas identifican como principales fortalezas su atención al cliente, la agilidad y flexibilidad en la toma de decisiones. También se señala que es reducida la información pública que las aborda. A todo esto, días pasados, KPMG y la Cámara de Comercio y Servicios lanzaron la segunda edición de la encuesta. ¿Qué otros datos aportó la primera muestra? ¿Qué información se busca incluir en la segunda? Conversamos en nuestra entrevista central con Verónica Balestero, coordinadora general del Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio y Servicios, e Ítalo Elola, director de asesoramiento gerencial de KPMG Uruguay. Verónica, buenos días, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Ítalo, buen día, ¿cómo está? Buenos días, un placer. El gusto es nuestro porque nos acompañen esta mañana. En primer lugar, conviene, Verónica, conversar arrancar la entrevista por lo siguiente. ¿Qué es el Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay? Bien, el Centro de Empresas Familiares básicamente tiene como propósito central cuidar de la empresa familiar y de la familia empresaria que está detrás. Uh-huh. Y esto lo hacemos con 4 líneas o 4 ejes de acción. Uno tiene que ver con la capacitación, otro tiene que ver con la consultoría o el asesoramiento, con la generación de comunidad entre empresarios de este tipo de negocios y con las investigaciones, que es un poco lo que nos trae hoy y nos acerca a KPMG. Uh-huh. ¿Y qué definimos cuando hablamos de una empresa familiar? ¿Qué es una empresa familiar? Bueno, hay muchas definiciones dependiendo de los autores, pero a nosotros nos gusta simplificarlo como en 3 grandes características. La primera es que la mayoría accionaria pertenece a una familia. La segunda es que al menos un miembro de esa familia trabaja en la empresa. Y la tercera, que es la más subjetiva de todas si se quiere, es que existe un deseo de la generación que está al mando de transferir o delegar la empresa en la siguiente generación, y por lo tanto debería existir un interés genuino de la siguiente generación en la empresa. Uh-huh. Y no necesariamente en trabajar en la empresa, pero sí por lo menos en ser accionistas, ¿no? Y tomar algunas decisiones al menos estratégicas. Claro. Decíamos en la introducción del reportaje que estimaciones del centro plantean que las empresas familiares tienen una representación del 80% dentro del ecosistema empresarial del Uruguay, ¿es así? Sí, así es. Esto, si lo vemos a nivel mundial, escala hasta el 90%. Y bueno, por la trascendencia que tiene, ¿no? El alto porcentaje que tiene este tipo de empresas, que no se identifican con un sector específico, ni tampoco con un tamaño en cuanto a cantidad de personal, ni en cuanto a nivel de facturación, sino que es una característica que los une por los lazos de familia, básicamente. Claro. También podríamos encontrar allí círculos concéntricos en torno a empresas familiares, aunque no está estrictamente planteado en esos términos, pero también empresas de MIPYME, PYME o micro y medianas empresas, digamos. No quiere decir que una empresa familiar sea necesariamente eso, pero sí muchos de esos tipos de empresas son familiares, digamos, ¿no? Porque en realidad rige la estadística. Entonces, la mayor parte de las empresas en nuestro país, y yo creo que en realidad es a nivel mundial, también son pequeñas y medianas, y entonces para las empresas familiares también. Lo que sí hay como una percepción que es equivocada, que todas las empresas familiares son pequeñas. En realidad hay grandes ejemplos a nivel mundial que no lo son. Claro. Sara, por ejemplo, el Banco Santander, o sea, Walmart, hay Ford, hay muchas que son empresas familiares, lo que sí lograron una profesionalización de sus prácticas y de la gestión de la familia que las hace de alguna manera trascender, ¿no? Claro, seguramente el caso de la familia Botín dentro de Santander sea un caso para conversar, vamos a profundizar sobre eso y en particular sobre la profesionalización de la gestión, que resulta ser un tema central en todo eso. Pero ¿qué asesoramiento brinda KPMG en el entorno de esto que plantea el Centro de Empresas Familiares como asesoramiento para este tipo de empresas? Bien, desde KPMG tenemos muchos puntos de contacto con el propósito del centro, de ahí un poco la colaboración en conjunto, ese proceso de maduración o de profesionalizar, de empezar a medir la gestión, a planificar, a tener consensos, a
a documentar las actividades que hacemos, forman parte de un proceso de maduración, de crecimiento de la empresa, que si la expectativa de las empresas es crecer y acompañar un crecimiento que tiene naturalmente la familia, ese crecimiento tiene que estar apoyado con mejores y mayores herramientas profesionales de gestión para que den lugar a una mayor actividad, mayor sustento a través de generación de ingresos. Claro. Entonces, ahí viene un poco el punto de contacto y nuestro espíritu de poder colaborar y también traer un poco a la mesa experiencias que KPMG ha aportado en otros países. Esto no es propietario de Uruguay, o sea, nos basamos en experiencias que KPMG ha replicado en otros países, hasta incluso el modelo de informe para tener punto de contacto con otras realidades. ¿Y por qué un informe de estas características es necesario? ¿Por qué auscultar el sector es necesario? Bien, ahí me apoyo mucho en lo que Verónica siempre predica, y es la palabra visibilidad, es decir, no hay un cruce específico que le aplique, no es un sector solo, no es un tamaño de empresa solo, no es una línea de actividad específica. Entonces, están en todos lados estas empresas, pero tienen dinámicas que las unen. Y esas dinámicas, para poder comprenderlas, hay que preguntar, indagar. Claro. Y este informe busca, y dio, por lo que Verónica nos explica, por primera vez este estudio en el anterior, abordó estas empresas para empezar a conocer sus realidades. Con el segundo buscamos empezar a ver tendencias, aparte de otros temas que vamos a agregar y que hablaremos. Bien, ahora vamos a conocer esas tendencias de la segunda muestra que se presentó hace unos pocos días. ¿Cómo fue el trabajo para confeccionar la primera de estas encuestas? Bien, como te decía, la encuesta se basa en encuestas que hemos aplicado en otros países. KPMG es una red global, entonces eso nos ayuda mucho a tratar de traer las cosas que por ahí pueden ser interesantes o que son buenas en otros lugares. Ella fue la principal base. Hubo una suerte de localización en Uruguay, algunos temas que preguntamos y priorizamos para adaptarlos a nuestra realidad, y la estructura y los contenidos del informe son muy consistentes a otros, por ejemplo, que se presentan en Brasil ya hace varios años, para recorrer componentes como qué negocios realizan, cómo se financian, quiénes toman las decisiones, cómo es el gobierno corporativo, los controles, el rol de las mujeres dentro de la empresa, características vinculadas a sostenibilidad, equidad de género. O sea, son todos temas que han sido abordados en la primera y vamos a profundizar. Ver justamente la tendencia ahora en la segunda. Exacto. A ustedes, la sustancia, ¿qué les dejó el primer informe? Bueno, el primer informe lo que hizo es confirmar, digamos, percepciones del vínculo con empresas desde los distintos lugares de capacitación o de formación y de las consultorías, pero que no existía, digamos, a nivel cuantitativo, que es lo que nos brinda la posibilidad de la investigación, el tener esas percepciones. Por ejemplo, la necesidad de planificar realmente esa proyección de crecimiento para, como decía Italo hace unos momentos, realmente la empresa pueda hacer sustento de una familia que va creciendo. Por ejemplo, esto de querer o tener el deseo en que la siguiente generación tome la posta, como decimos, de la empresa familiar, pero a su vez que entienden que no está preparada la siguiente generación para eso. Entonces ahí hay un gap, ¿no?, entre los recursos humanos que existen y que estarían dispuestos a trabajar en la empresa versus la necesidad de formarlos, ¿no? La necesidad de empezar a trabajar en uno de los desafíos que se enfrentan las empresas familiares cuando empiezan a tratar de profesionalizar esto de los vínculos, que es el generar acuerdos. Le llamamos protocolo o acuerdo familiar. Esto es una serie de normas que organiza a la familia con respecto a la empresa. ¿Quién puede ingresar a trabajar? ¿Cuáles son los valores? Si la familia política puede trabajar o no. ¿Cuál es el nivel de remuneración? ¿Qué pasa si ante la venta de la empresa? Etcétera, etcétera. Claro. ¿Cómo fue el proceso de la primera? Y les planteo porque en el informe se recoge que hubo una primera etapa que se cierra, una segunda etapa que finalmente se terminan de consolidar los datos y una presentación que vino en el 2022. ¿Cómo fue ese proceso? Fue accidentada porque... Recordemos que fue en pandemia, ¿no? Claro, en realidad la lanzamos el lunes del viernes fatídico de marzo, no me acuerdo qué era, el viernes donde todo... 13 de marzo. 13 de marzo. Bueno, el lunes lanzamos la encuesta
surgió todo esto de la pandemia y dijimos, bueno, no tenemos que suspenderla porque claramente la disponibilidad de los empresarios para completar este tipo de estudios no era así. Entonces después volvimos a arrancar, creo que fue por septiembre, octubre, y después, bueno, para analizarla nos llevó un tiempo también, así que recién pudimos presentar los resultados el año pasado, a fines de año, noviembre por ahí. Este año, en esta segunda edición, lo que sí tenemos planificado es estar relevando información de las respuestas hasta mayo, y ya en octubre, que el 5 de octubre es el Día Internacional de la Empresa Familiar, vamos a hacer un congreso en el Centro de Empresas Familiares, en la Cámara, en la cual vamos a tener un espacio con KPMG para ya revelar algunos de los resultados de este segundo estudio. Bien. ¿Qué cambios hay de la primera encuesta a la segunda en la forma de llevarla a la práctica? Bien. El cambio sustancial es que esta vez la hemos implementado en una herramienta mucho más amigable, se puede responder en un celular, en una tablet. Hicimos varias pruebas y estamos en unos 8 minutos el tiempo total de respuesta para abordar todas las dimensiones, con lo cual... O sea, en 8 minutos se puede resolver la encuesta perfectamente. La encuesta perfectamente, está bien, diríamos, organizada para tener múltiples respuestas y marcar, y con los celulares realmente queda muy fácil incluso, o sea... pensamos justamente en esa, fue una de las principales barreras de la primera edición. Como todo, ¿no? Las primeras experiencias uno aprende mucho. Claro. Entonces, acá los objetivos fueron acortar los tiempos de obtener la respuesta, acortar el tiempo de procesamiento. También tenemos una distancia temporal ya en el orden de unos 2 años respecto de las respuestas previas. Eso también ya nos va a dar una referencia de cambios en algunas variables. Y ya no en la tecnología, sino en el contenido. Lo que hemos agregado en forma más específica es preguntas sobre la gestión en materia de sostenibilidad. Es un tema que cada vez está más en discusión, entonces hemos agregado más aristas sobre qué acciones concretas están realizando estas empresas respecto de, no sé, gestión de residuos, su impacto ambiental, conocimiento o no de objetivos de desarrollo sostenible, elaboración de reportes, gestión de grupos de interés, entre otros, para profundizar un poco más en ese aspecto que es previsible que cada vez tome una relevancia más fuerte. Claro. en nuestra plaza, y esto nos va a permitir tener la línea de base para ese bloque en las futuras ediciones también. Hay un tema, disculpa, hay un tema súper importante, y es que como ya existe el reporte de retratos de familia de la primera edición, las empresas pueden ver claramente que no se difunden los datos de quienes participaron. Esto es importante. Y otro tema a aclarar es que con que la complete una sola persona por familia ya es suficiente, no tienen que responderla a varios miembros de la misma empresa. Quería profundizar sobre la respuesta anterior, Lola, que es sobre, en función de la expertise que tiene KPMG, por ser justamente esa red global a la que hacíamos referencia, si algún dato de los que recogieron en la primera encuesta les llamó la atención. Mira, los aspectos relevantes que obtuvimos fueron muy alineados con realidades de otros países. Es decir, no sé, el punto de contacto más cercano, pero de una escala muy diferente, es Brasil. Las respuestas fueron muy alineadas en cuanto a la expectativa de seguir siendo una empresa familiar, de que la próxima generación se involucre, una necesidad de mirar hacia adelante. El aspecto donde quizás el tamaño sí nos afecta está en la dimensión de gobierno corporativo y controles, donde está muy alineado con el tamaño de la organización. A medida que la organización crece, es necesario que haya más capas funcionando, y normalmente los familiares que tienen propiedad suelen quedar en las capas más superiores, necesitan estructuras que les ayuden a gobernar, y ahí hace que, como comparativamente la mayoría son más pequeñas, eso es una diferencia que vemos, pero hace a la escala de las que responden acá con otros países. Yendo directamente a alguno de los puntos del informe, aproximadamente 9 de cada 10 encuestadas empresas no prevé cambios en su estructura societaria. Es decir, las empresas familiares en Uruguay seguirán siendo mayoritariamente familiares. O sea, la composición actual no se prevén cambios, por lo cual
el núcleo de la empresa seguirá siendo así, por lo menos por una generación más. Es una lectura que podemos extraer del documento. Sí, lo que a veces sucede es que si la familia creció demasiado y la empresa no está dando unos resultados como para que sea atractiva, no para vivir de la empresa, pero por lo menos para percibir unos determinados dividendos como resultados, muchas veces lo que se hace es la poda, digamos, de la familia, se llama así por el árbol familiar. Entonces es que se compran las partes, digamos, y después la empresa sigue perteneciendo a la familia, pero a una rama, digamos, y no a tres, suponete, ¿no? Porque claro, las empresas, la evolución lógica de las empresas familiares es que empieza 1 o 2 personas, después tienen hijos, esos hijos tienen sus experiencias de estudio en Uruguay o en el exterior, y entonces van teniendo distintas necesidades, se incorporan a la empresa o no, forman sus parejas, las parejas pueden empezar a incidir en alguna toma de decisiones, a su vez tienen sus propios hijos, entonces esa es como la evolución que se da. A medida que, bueno, si tenemos 3 hijos, después esos 3 hijos, cada uno tiene 3, 4 hijos, bueno, el árbol va creciendo de una manera que al final, si no hicimos algo para que la empresa vaya creciendo, diversificándose, innovando, incorporando línea de negocio y transformándose capaz en un grupo o en muchos negocios a la vez, bueno, entonces lo más seguro es que haya que hacer una poda. Respecto de eso hay un dato adicional que me gusta leerlo en conjunto, y es que también les preguntamos si estaban dispuestos o estaban en una búsqueda activa de vender parte de la compañía, y la gran mayoría respondió que no, y que en caso de surgir alguna oportunidad estaba en gran medida supeditado a la voluntad del resto de los familiares. Es decir, ahí fue muy alineada la respuesta, en el sentido de querer continuar con la estructura actual y siendo una empresa familiar, y de que lo primordial es que eso persista, y si surge una oportunidad es una discusión que también es en el seno de la familia. Otro dato interesante que de alguna manera está enrabado con esto es que la actuación de las empresas familiares participantes es eminentemente local, e incluso planificando en su mayoría expansiones dentro de Uruguay, ¿no? Eso también, además de ser familiar, tiene un componente muy local, muy nacional. ¿Cómo ven este punto en particular? Sí, en realidad uno de los principales frenos, digamos, para la internacionalización de los negocios familiares es justamente el no querer que los miembros de la familia se vayan lejos. Entonces es uno de los principales aspectos. Un componente de arraigo, digamos. De arraigo, exacto. No me animo a afirmar que tenga este componente local, aunque puede ser, porque en realidad una de las características también de este tipo de empresas es que trabajan con su apellido, ¿no? Y entonces en general trabajan en conjunto con la comunidad y con los colaboradores, pero ese freno, digamos, de la internacionalización muchas veces se vincula con lo afectivo, claramente. Claro. Un aspecto, perdón, para también complementar ahí, que creo que es relevante, es el contexto en el cual hicimos esa consulta. También un contexto de pandemia o de situación muy cercana, o todavía conviviendo con temores, quizás las posibilidades de expansión que se prevían en ese momento eran más conservadoras. Entonces, vamos a ver ahora en este horizonte un poco más optimista, a ver si eso sigue siendo así, o si tenía un gran componente del contexto en el cual hicimos la pregunta. Claro. No los quiero meter en camisa de 11 varas con la próxima pregunta, pero lo planteaba hoy en el arranque del programa. O sea, no lo quiero hacer, pero lo voy a hacer de hecho. Que es el tema de la sucesión dentro de las empresas familiares. Porque hay muchas y exitosas que han atravesado eso con éxito, vale la redundancia, y otras que no. ¿Y cuánto tiempo hay para hablar de esto? No, tenemos poco tiempo. Pero la verdad, el otro problema es que tienen que ser breves también. ¿Cómo se encara ese tema dentro de las empresas familiares? Porque sabemos de grandes empresas que tienen una rama aquí, una rama allá, pero después de 2 generaciones llega una que no logra continuar con el negocio, y todo aquello que se construyó durante muchos años cae. ¿Cómo lo ven? Yo creo que hay 2 componentes principales en esto. Uno tiene que ver con la sucesión armoniosa. O sea, trabajar en un proceso de sucesión armónico. Es súper importante ¿para qué? Para contemplar los aspectos técnicos, los aspectos del negocio, pero también aspectos emocionales. De la carga, digamos, del que se va, de repente después de toda una vida, y el negocio a su vez de su padre y no sé cuánto, y de la generación que viene, que trae en su mochila la presión de hacer las cosas bien, porque lo que haga mal de repente puede ser el fracaso de una empresa que hace 50 años que está. Claro.
Después, entonces hay que ver todo lo técnico, pero también todo lo emocional. Después hay algo fundamental también, que es trabajar el espíritu emprendedor de generación en generación. Si no trabajamos el espíritu emprendedor en la empresa, la realidad es que ese espíritu que tenía el abuelo, el bisabuelo, papá, se diluye de generación en generación. Uh-huh. Entonces yo tengo que tratar de dotar a los futuros miembros de la familia que trabajen en la empresa de una formación técnica en habilidades gerenciales y en emprendedurismo. Eso es como fundamental, digamos, para eso. Pero igualmente te voy a decir que eso que la primera la crea, la segunda la disfruta y la tercera la funde, nosotros vamos diciendo por ahí que es un mito. En realidad no es que sea un mito, es que eso surge... Debe haber ejemplos que lo afirman y otros que lo contradicen, ¿no? Eso surge de una investigación que se hizo en la década del 70 en Boston para el sector textil, imagínate. Claro. Entonces, eso de alguna manera fue caminando hasta que se hizo como Vox Populi. Y muchas veces eso realmente llena las mochilas de piedra de la siguiente generación que está viendo a ver qué decisión va a tomar que va a hacer que la empresa fracase. Lo cierto es que las empresas familiares no es que tengan una mayor tasa de fracaso que otro tipo de empresas. Lo que sí sabemos es que las empresas familiares fracasan muchas veces por otros motivos que no tienen que ver con el negocio, sino que tienen que ver con que no supieron gestionar los vínculos de afecto que se trasladan de casa a la empresa. ¿Y cómo ese es el tema del vínculo del afecto? Porque también puede ocurrir que la nueva generación diga, bueno, a mí esto no me interesa. Está perfecto. Deliberadamente no le interesa. Sí, está perfecto. No que no pase por una serie de malas decisiones tomadas, sino porque no quiero hacer esto. De hecho, hace unos días hicimos el lanzamiento en realidad se celebró un evento justamente para tratar los aspectos vinculados a la sucesión y la convivencia de las generaciones, donde lanzamos la segunda encuesta, y uno de los aspectos que comentábamos era pensar en cómo ayudar a que esas nuevas generaciones tengan una decisión informada. Es decir, de que tengan un vínculo con la empresa familiar para que conozcan lo que la empresa familiar hace, los impactos que genera, el derrame que tiene, claro. Y que no sea algo de, bueno, esto no es mío. Vero lo decía, a esos niños adolescentes, le gusten o no, ellos tienen también una empresa familiar, de la cual lo ideal es que la conozcan y que a medida que crezcan con sus intereses y con sus gustos pueden tomar esa decisión informada, que es parte del proceso de sucesión, es un insumo más. Si verdaderamente no hay ningún miembro de la familia que tenga un interés, una voluntad o una formación tal que pueda tomar ese desafío, porque es un desafío, eso cuanto antes se conozca es mejor. Claro. Se tiene que conocer cuanto antes. Hay que hacer algo desde que son chicos. Hay algunos autores que dicen, bueno, desde que nuestros hijos están en la cuna tenemos que acercarlos a la empresa familiar si queremos justamente mantenerlo. Sin embargo, igualmente hay algo bien importante, y es que si yo no tengo un interés en la siguiente generación de trabajar en la empresa, capaz que quieren igualmente estar relacionados o ser accionistas, porque no es necesario que trabajen para... Pero si no hay ningún interés, lo que es bien importante es que la generación al mando no deje caer a la empresa. Porque muchas veces a mis hijos no les interesa, entonces ya no gestiono bien los clientes o no hago nuevos clientes, no renuevo contrato con proveedores, no, como que voy bajando el nivel. Y en realidad esa empresa tiene un valor de mercado, y es bien importante decir, bueno, no cierren la cortina, sino hagan una evaluación de la empresa, acá los amigos de KPMG nos pueden ayudar, y sepan qué valor tiene y véndanla para que no se pierda el valor que estuvo generando esa empresa económico, con sus colaboradores, con la comunidad, ¿no? Es bien importante esa toma de conciencia, ¿no? Bueno, no hay interés, pero no es un fracaso. La vendo, es un negocio. Y además en eso hay que sumar deliberadamente lo que ocurre con aquellos que no gestionan la empresa, sino que son empleados de esa empresa. Que cuando ven que eso empieza a ocurrir y esos tembladerales empiezan a ocurrir, también ven afectadas sus fuentes de trabajo, ¿no? Sí, exacto. Igualmente también los colaboradores que no son miembros de la familia es todo otro tema, ¿no? Porque también ante el ingreso de la familia ellos pueden ver un techo en un plan, en una proyección de carrera que se habían imaginado, que tenían determinadas expectativas. Entonces a veces es muy difícil retener ciertos talentos si no se gestionan bien también esos colaboradores. Claro. Bien. Más temprano, cuando arrancamos el reportaje, poníamos el ejemplo del Banco Santander, de Emilio Botín y su hija ahora.
tal vez es un ejemplo particular, porque además hubo muchas peleas entre ellos en su momento, pero Botín tiene una formación determinada como para continuar la gestión del Banco Santander. Para poner un ejemplo. Y más temprano aquí decíamos la profesionalización de la gestión de una empresa familiar. ¿Cómo se dan esos pasos, esos procesos para justamente mejorar una gestión que dé fruto justamente al emprendimiento familiar? ¿Cómo es el proceso para mejorarla, para crearla y mejorarla eventualmente? Sí, en primer lugar, más allá de los pormenores del Santander, que no, no estoy en pleno conocimiento, lo primero es tomar conciencia que somos una empresa familiar y que para eso tenemos que tomar ciertos recaudos, que tenemos ciertas herramientas específicas para nosotros como empresa familiar. Lo segundo es tratar de visualizarse, en vez de como empresa familiar, como familia empresaria. Parece un juego de palabras, pero en realidad implica una posición o una visión de los negocios muy diferente. O sea, yo no soy una empresa familiar, sino que soy una familia que se vincula con los negocios, que hoy vendo agua y mañana vendo controles remotos, no importa. Entonces, la forma en gestionar los negocios ya nos para desde un nivel, ¿no?, de cierta profesionalización. O sea, entender dónde empieza el límite y dónde termina el de la familia y dónde comienza el del negocio, ¿no? Exacto. Establecer bien cuáles son los roles de cada uno, cuáles son las responsabilidades de cada uno, establecer los ámbitos de gobernanza que mencionaba hoy Ítalo. Esto es decir, porque a veces gobernanza, ¿no?, para nuestras empresas parece cosa de la NASA, pero básicamente es quién toma qué decisiones, claro, en qué espacios, ¿no? Claro. Con qué frecuencia, de qué vamos a hablar, qué información necesitamos generar para esas decisiones. Y después en todo esto de gestionar los vínculos tiene que ver con fortalecerse. Yo lo que digo mucho es esto de en la empresa nos tenemos que redescubrir. ¿Por qué? Porque como somos en casa, no necesariamente somos así en el ámbito laboral. Y en casa todos tenemos etiquetas, ¿no? Claro. Está el alegre, está el maquiavélico, está el malhumorado, está el distraído. Y no necesariamente en el ámbito laboral. También debe haber un vago también por ahí, también, ¿no? Sí, varios. Porque pero no lo dejemos por fuera, porque debe haber un perfil. Ahí hay un desafío pensando en ese proceso de profesionalización, y es que cómo evaluamos para ciertas posiciones las aptitudes y las competencias que técnicamente deberían tener esa persona, y si lo vamos a evaluar con la misma vara, ya sea un integrante de la familia o no, si estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, una de las consultas que hacemos es si a la hora de contratar nuevas personas, si existen alguna regla respecto de tratamiento o la exigencia para miembros o no de la familia. Eso es parte de lo que debería formar o pertenecer a ese protocolo y de las decisiones que son de consenso. Entonces, claro, es probable, o uno se puede animar a fundamentar, que cuando la organización va creciendo y necesita mayores niveles de madurez y de poder confiar en otros de un plano técnico, es probable que ciertas posiciones empiecen a ser ocupadas por roles técnicos, incluso no familiares. Claro, o sea que en una estructura que es familiar, en un gobierno corporativo que es de una familia, donde su directiva, digamos, pongamos por caso, sigue siendo familiar, si haya una persona que en el management directamente sea una persona especializada en el sector, por ejemplo, con una capacitación directa del sector. Eso suele ser necesario a medida que cuando empiezan a haber crecimientos, que nos damos cuenta que por ahí ya no es suficiente solamente con los miembros de la familia, o claro, que por vía de los hechos no contamos con esas habilidades que quizás si vamos al mercado e incorporamos alguien puro del sector, nos puede dar un salto de calidad. Claro. ¿Ah? Para recordar los datos de la primera encuesta, la amplia mayoría todavía mantiene un rol de gerente general o equivalente, que es un miembro de la familia. Y no estaban los planes incorporar a alguien fuera de la familia para ese rol. Es decir, mantenemos, quizás es un sesgo de quienes respondieron también, pero en el caso de las empresas que nos respondieron, la amplia mayoría tenían un gerente general, que es quien es el responsable por liderar la organización, ¿no? Por impulsar una estrategia diferente y aterrizarla. Permitime interrumpirte. ¿Eso implica un riesgo? Te lo pregunto por lo siguiente, porque se puede plantear de que esa persona que lleva muchos años dijo, bueno, yo posicioné la empresa en este lugar, pero también las tecnologías han ido cambiando, los recursos han ido cambiando, la forma de vincularse ha ido cambiando. ¿Es un riesgo que no haya un recambio en ese sentido? ¿Implica necesariamente un riesgo? Veo que Verónica
duda. ¿Ítalo? Yo respondería que no necesariamente. O sea, con ese dato solo es imposible decir que es un riesgo. El punto es si la organización que esa persona está liderando, con los movimientos de mercado, percibís que empieza a haber un desfasaje, debería ser algo natural, que no es nada fácil, porque estamos hablando de una persona como todos nosotros que siente y que tiene una tradición familiar de que puede hacer de que ese cambio no se lleve a cabo a tiempo al menos. Si tengo una empresa exitosa y gracias a mis decisiones estamos acá, ¿por qué voy a cambiarlo? ¿No? Entonces, en esto de la sucesión armoniosa también está el cómo recibe la generación al mando a la siguiente generación. Porque esto de, sí, ¿sabes qué? Te hago la parodia de una reunión que tuve hace poco. ¿Sabes qué? Nosotros vimos que le teníamos que hacer caso a nuestro hijo, estaban los tres ahí, ¿no? Le teníamos que hacer caso y cambiamos el proceso de negociación con los proveedores. Y el hijo me mira y me dice, sí, hace 10 años que lo planteé. Ah, bien. Entonces, el espacio que se le da también a la siguiente generación forma parte de esa convivencia que de la encuesta también surge que en la mayoría de las empresas conviven al menos 2 generaciones. Y como cada vez más tenemos más expectativa de vida, muy probablemente vos pasás al 3. Claro. Quiero cerrar con 2 últimas preguntas. La primera, Ítalo, hablábamos recién, y lo decía Verónica, cuando hablamos del gobierno corporativo, no hablamos de la NASA o de Microsoft, sino hablamos de empresas locales, digamos, ¿no? ¿Qué es el gobierno corporativo para que nos están escuchando logre comprender de qué hablamos cuando hablamos de eso? Bien, es regular cómo tomamos las decisiones y quién puede tomar las decisiones. Hay ciertas decisiones que queremos restringir a que se tomen en determinado ámbito. No sé, imagínate por una determinada inversión, una determinada operación llamativa o inusual que queremos que se discuta entre ciertas personas. O no, si vamos a hacer una actividad recurrente, una compra diaria de ciertos insumos, estamos dispuestos a que esa decisión, porque es una decisión igual, sea tomada por otra persona. No necesitamos el consenso. Entonces, es cómo definimos nosotros que tomamos las decisiones y quién las puede tomar y en qué momento. Claro, cuando pensamos que la empresa familiar trabaja en un local de bajo 4 paredes y nos estamos viendo, y todos somos parte de las decisiones. Si viene algo más grave, nos vamos a dar vuelta y le vamos a preguntarle a nuestro padre, claro, hacemos esto. Ahora, si esos son 10 locales, no estamos viendo todo lo que pasa en los 10 locales. Entonces, ahí es donde yo empiezo a hablar de escala, de estructuras, porque tenemos que tener ciertos lineamientos para que si ocurre esto en 3 locales, se resuelva de la misma manera. Y de que yo esté tranquilo, de que el que está tomando esa decisión allá y allá y allá entiende que va a ese nivel y no a otro, y que si tiene dudas o sabe que le excede, tiene que preguntar. Entonces, ¿cómo gobernamos la empresa? Uh-huh. Que no es fácil de nuevo, porque hay innumerables historias donde a veces son 2 hermanos, 3 hermanos, y somos personas, y muchas veces no pensamos lo mismo. Y si le preguntamos a uno, nos va a decir una cosa, si le preguntamos al otro, nos va a decir otra. Entonces, a veces hay cosas donde hay que hablarla en conjunto, porque precisa un consenso. Y ahí no entra un valor democrático, digamos, 2 son más que 3, o la idea es el consenso, Verónica. Es el consenso, sí. O por lo menos el consentimiento. O sea, no estoy de acuerdo, pero como no se me ocurre otra alternativa, bueno, doy el consentimiento de que eso suceda. Igualmente, esto del espacio de toma de decisiones es importante también, ¿sabes qué? Poder identificar identificar los derechos que tienen otros propietarios o futuros propietarios de la empresa, que muchas veces, como no trabajan en la empresa, ¿no? Sos miembro de la familia, pero no trabajas en la empresa, o sos propietario una rama, o sea, hay innumerables ejemplos, ¿no?, de ramas que de repente no toman ninguna decisión porque, bueno, en realidad ellos estaban como más relegados, y no sé cómo, y en realidad son dueños y no forman parte de estos espacios de gobernanza que comentaba Ítalo. Entonces, hay que reconocer los derechos también de todos los accionistas, ¿no? Uh-huh. Bien, en el cierre de la entrevista conviene repasar cómo participar de esta segunda encuesta que fue presentada días pasados. Yo estoy interesado, la audiencia está interesada, ¿cómo hacerlo? Sí, bueno, pueden ingresar al sitio web de KPMG
o del Centro de Empresas Familiares. Allí pueden encontrar, digamos, donde está la encuesta y hacen clic ahí y directamente ya les lleva un formulario donde pueden completarlo, como decía Ítalo, en su computadora o en sus celulares. Les lleva 8 minutos, es una respuesta por empresa y lo importante es que se va a mantener el anonimato, digamos, de los respondentes. ¿Durante qué plazo, Ítalo, se puede hacer responder esta encuesta? Bien, acaba de ser lanzada, estamos manejando hasta mayo aproximadamente para recibir los datos, con la expectativa justamente de que todo el proceso sea más rápido. Por ahora mantengamos mayo. Bien. Bien. Pero parece que allí puede haber un poco de flexibilidad. Mayo. No, ahí parece que hay una grieta. Queremos tener una cantidad de respuestas bastante más amplia que la vez anterior, entonces pongamos un plazo corto, si es necesario se extenderá, pero esto último en no principio, lo dije. Ahí va, en principio es mayo, dejemos mayo. Exacto. Verónica Ballesteros, coordinadora general del Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, gracias por habernos acompañado otra mañana. Gracias a ti por el espacio. Ítalo Elora, director de asesoramiento gerencial de KPMG Uruguay, gracias por haber estado hoy. Bueno, gracias a vos.